a todos. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. En, eh, Tenemos la suerte de contar con Leslie aquí con nosotros para este seminario web, patrocinado por la IAG, la Academia Internacional de Hematología Clínica. El tema de hoy es muy cercano a mi corazón porque aborda un problema clínico muy importante. Hemos visto una revolución en las inmunoterapias y lo más importante, la terapia con anticuerpos biespecíficos en diferentes neoplasias hematológicas. Yo diría que después de la terapia con células CAR-T, esta es la siguiente frontera. Esta terapia es muy eficaz en varios tipos de neoplasias y actualmente contamos con varios anticuerpos biespecíficos aprobados por la FDA en nuestra clínica. Sin embargo, estas terapias están asociadas con algunos efectos secundarios únicos, tanto a corto como a largo plazo, y conllevan una carga regulatoria considerable, además del requisito de monitorear a estos pacientes, principalmente por el síndrome de liberación de citocinas temprano y toxicidades neurológicas. Originalmente, cuando estas terapias se estudiaron en ensayos clínicos, los pacientes tenían que ingresar al hospital y permanecer internados entre 7 y 10 días o incluso más tiempo solo para monitorear los efectos secundarios. Y a medida que estos medicamentos estuvieron disponibles en las clínicas y fuimos adquiriendo más experiencia, Vanderbilt y muchos otros centros en todo el mundo comenzaron a utilizar este medicamento en un entorno ambulatorio. Leslie estuvo con nosotros durante más de 20 años en oncología y tiene mucha experiencia en diferentes tipos de cáncer. Es una miembro clave de nuestra clínica de terapia celular e inmunoterapia aquí en Nashville, en el desarrollo de la terapia biespecífica ambulatoria, y realmente ha sido fundamental en la creación de toda la infraestructura que la rodea. Y hoy compartirá con nosotros su experiencia sobre cómo las terapias biespecíficas pueden administrarse de manera segura en un entorno ambulatorio, y si su programa está interesado en desarrollar este tipo de servicio, qué otras herramientas y capacitaciones se requieren antes de que un programa pueda ponerlo en marcha. Tendremos aproximadamente 20 a 25 minutos de charla, seguidos de bastante tiempo para preguntas y respuestas. Así que, por favor, quédense con nosotros. Sí, Leslie, adelante, por favor. Muchas gracias. Hola a todos. De nuevo, mi nombre es Leslie Mather y tuve la suerte de trabajar con Kate Kennedy en esta clínica ambulatoria de inicio de terapias biespecíficas. Comenzamos la clínica a finales de septiembre de 2024. Funcionan los 7 días de la semana. Tuvimos que idear un horario para compartir el espacio. Así que usamos nuestra unidad ambulatoria de trasplantes de lunes a viernes. Nuestras citas están programadas de 1 hora a 3:00 los sábados y domingos. Ellos llegan entre las 11:00 y las 2:00. Todo esto es gestionado completamente por nuestros proveedores avanzados de atención médica. La atención ambulatoria. Leslie Efrate, puedes empezar. Oh, está bien. Dice que estoy compartiendo pantalla. Intentemos esto una vez más. Compartir. Creo que todavía estaba en la pantalla de práctica. ¿Está funcionando ahora? ¿Lo ves ahora, en este momento? Efrat, ¿puedes verlo? Quizás es un problema con mi... Bien, parece que... sí, yo... De alguna manera es... ya veo. Mis disculpas. Por favor, continúe. Oh, está bien. Esto está completamente gestionado por los APPs.
Eh, el médico titular sigue estando presente, pero esta clínica la manejan los APPs. Los fines de semana tenemos un equipo de Browning, que es parte de nuestro equipo de pacientes hospitalizados, que ve a los pacientes durante el fin de semana. Estos se encuentran nuevamente en nuestra unidad ambulatoria de trasplantes. Los pacientes son monitoreados durante su periodo de seguimiento a través de nuestro programa Hospital en Casa. Tienen una visita virtual de una enfermera registrada entre las 10:00 p.m. y la medianoche. Deben permanecer dentro de un radio de 35 millas de Vanderbilt. Contamos con el Hope Lodge de la Sociedad Americana del Cáncer o una residencia local o un hotel, y tenemos un coordinador de alojamiento que les ayuda a conseguirlo. En cuanto a la cobertura del médico tratante, el médico principal seguirá siendo su contacto para cualquier problema mientras sea atendido en la clínica. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo obtuvimos la orden? ¿Cómo se inicia este proceso? Al principio todo está dirigido por el médico. El médico identifica al paciente, envía un mensaje a los farmacéuticos y al coordinador de bispecíficos. Luego, hay una revisión ampliada de terapias para ciertos medicamentos, que es simplemente un proceso de compra que se ingresa. La farmacia ingresa el plan de tratamiento y eso automáticamente envía un mensaje a la bandeja de mensajes de la clínica de anticuerpos bispecíficos en nuestro registro médico electrónico para avisarme que un paciente está en proceso. Yo, como coordinadora de enfermería de bispecíficos, me comunico con el paciente, le proporciono los materiales educativos y programo todas sus citas. Algo que hemos encontrado muy beneficioso y muy importante es la visita educativa con el APP que debe realizarse antes de iniciar el bispecífico en la clínica. Em, yo ayudo con el alojamiento y me encargo de programar todo para la clínica de bispecíficos. Las terapias, las que ofrecemos en el entorno ambulatorio, son teclistamab y talquetamab. Es una inyección subcutánea. Deben permanecer a menos de 35 millas de Had de Vanderbilt durante su fase de aumento de dosis y realizamos monitoreo remoto. Tienen una visita virtual de enfermería del programa Hospital en Casa entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. Es obligatorio que cuenten con un cuidador las 24 horas del día. Realizamos la administración de las dosis de aumento aquí, los días 1, 3 y 5. Pues es nuestro objetivo hacerlo dentro de las 48 horas. Así que el paciente permanece desde el ciclo 1, día 1, hasta 48 horas después de su última dosis de aumento. Epcoritamab es una inyección subcutánea. Como parte del instructivo del medicamento, deben contar con un conductor durante las 48 horas posteriores a la dosis. No se requiere que permanezcan dentro de Vanderbilt hasta el día 15 para DLBCL o el día 22 para linfoma folicular. Recomendamos encarecidamente que tengan un cuidador durante las 48 horas posteriores a la dosis, pero no es obligatorio. Para el día 15 o el día 22, se requiere un cuidador y monitoreo nocturno con una visita virtual de una enfermera registrada entre las 10:00 p.m. y las 12:00 a.m. Y algo que no se menciona aquí, pero que es muy importante con epcoritamab, son los esteroides posteriores a la dosis. El paciente recibe un calendario en el que se indica que debe tomar sus esteroides en los días 2, 3 y 4. Les damos 16 miligramos de esteroides que deben tomar en la mañana durante esos días. Glofitunumab es una infusión de 4 horas. Deben contar con un conductor durante las 48 horas posteriores a la dosis. Se requiere que permanezcan dentro de un radio de 35 millas de Vanderbilt en el ciclo 1, día 8. Y tienen una visita virtual con la enfermera entre las
10:00 p.m. y las 12:00 a.m., debido a la duración de la infusión, tuvimos que programarlos de manera un poco diferente. Nuevamente, como compartíamos espacio en nuestra unidad de trasplante ambulatorio, no comenzábamos nuestras visitas hasta la 1:00. Bueno, esta infusión se extendía más allá del horario, así que tuvimos que hacer algunos ajustes y coordinamos con nuestros compañeros del área de infusiones para que ellos atendieran al paciente. Hicimos el traspaso y el paciente fue a su clínica para terminar la infusión. El Antuzumab de Most Inverted Proof también es una infusión de 4 horas. No se permite conducir durante 24 horas después de la dosis. No se requieren visitas posteriores a la dosis. Nuevamente, debido a la duración, hicieron lo mismo. Los vimos en la clínica de bispecíficos y dejamos todo listo para comenzar. Comenzaban su infusión y luego yo los llevaba a nuestra clínica de infusiones para terminar su tratamiento. Ahora, Kate ideó un plan excelente para programar el inicio de cada medicamento debido al riesgo esperado de aumento de CRS e ICANS. TEC y TALC debían comenzar un lunes. Limitamos a un paciente de ciclo 1, día 1 por lunes. Esto fue al principio solo para poder resolver todos los inconvenientes. Son vistos todos los días de la semana por un proveedor durante la fase de aumento progresivo de la dosis. Contaban con hospital en casa, con monitoreo remoto, y les mostraré una imagen de eso en una de las próximas diapositivas. Tienen una consulta de telemedicina, que es solo una visita de enfermería entre las 10:00 p.m. y la medianoche. Durante los fines de semana no eran vistos por un proveedor a menos que estuvieran recibiendo una dosis. O si tenían, si la enfermera tenía alguna razón, por ejemplo, para pensar que había algún caso de CRS o ICANS, o si surgía alguna pregunta o problema, llamaba al proveedor de guardia y éste acudía a ver al paciente. Epcoritamab se comenzaría el martes, miércoles o jueves. Nuevamente, esto se decide en función de su mayor riesgo de CRS e ICANS. Los pacientes tienen, esto es una escalada semanal. Los pacientes son vistos por el APP en los días en que corresponde administrar el medicamento. No requieren visitas posteriores a la dosis, excepto nuevamente en el día 15 para DLBCL o en el día 22 para linfoma folicular. Permanecerán localmente y tendrán monitoreo de hospital en casa. Se recomienda encarecidamente la presencia de un cuidador. Es obligatorio en los días en que deben ser monitoreados durante la noche localmente. No se permite conducir durante 48 horas. En los días que no son monitoreados, se les da su tarjeta de identificación como recomienda el fabricante y la llevan con un número de contacto 24 horas. También pueden ir a la sala de emergencias local donde les indicarán qué hacer. Most English to Sumap se comenzará el martes, miércoles o jueves. El APP los verá en los días en que les corresponde recibir el medicamento. Nuevamente, esto es una escalada semanal. No requieren visitas posteriores a la dosis. Se recomienda encarecidamente la presencia de un cuidador. No se permite conducir durante 24 horas. Se les entrega una tarjeta de identificación con el número de contacto disponible las 24 horas. Nuevamente, mencioné que la duración de la infusión fue un pequeño obstáculo que tuvimos que superar, pero logramos resolverlo, trabajando con el área de infusiones. Glofitamab, lo mismo. Comienza martes, miércoles y jueves. Los pacientes son vistos por el APP en los días en que les corresponde recibir el medicamento. Ellos se quedan a pasar la noche en el ciclo 1, día 8. No se permite conducir durante 48 horas después. Tienen la tarjeta de identificación con el número de contacto. Ellos trabajamos con nuestros colegas del área de infusiones y resolvimos todo eso. Ahora, ¿cómo manejar el CRS y el ICANS? Así que tuvimos que idear un plan, Kate lo hizo, sobre qué hacer
durante el horario laboral normal, como de 7:00 a 5:00, y luego qué pasa con ellos después de las 5:00 hasta las 7:00 de la mañana siguiente. Entonces, ¿quién era responsable de ellos, ya que sus citas no eran hasta la 1:00 de la tarde? Así que, como coordinadora de atención al paciente, el paciente tiene mi número. Tiene mi número, y si yo no estoy, lo desvío a mis compañeros de trabajo. Ellos notifican al coordinador de enfermería, quien notifica al hematólogo principal y a los APPs por separado. Cada uno toma un día de la semana, así que yo notifico al APP del día que está a cargo de la clínica de biespecíficos y él inicia el tratamiento según el SOP que tenemos, y mostraré un poco de eso más adelante. Y todo esto es la siguiente parte sobre lo que hace el coordinador de enfermería. Esa es información interna que tenemos y cómo yo activo un ingreso electivo. Actualmente admitimos a todos los casos de CRS o ICANS de grado 1. Cada uno de esos casos es admitido. Esta es una diapositiva cargada, pero simplemente es parte de nuestra política que muestra lo que hacemos para CRS, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y el manejo de cada uno de estos grados. También para ICANS, lo mismo. Esto es parte del SOP que guía a cada proveedor aquí sobre los pasos de cómo tratar a este paciente. Entonces, ¿qué hacemos fuera del horario laboral? ¿Cómo puede el paciente comunicarse con alguien? ¿Cómo saben ellos qué hacer? Así que, trabajando con nuestro grupo de hospital en casa, retrocedamos. Esto sigue siendo fuera de la clínica, pero durante el horario laboral, esto es solo un diagrama de flujo que repasa lo que mencioné antes. Me notifican a mí, la coordinadora de enfermería o alguien en mi lugar. Yo los evalúo y puedo indicarles que tomen su dexametasona. Eso es algo muy importante, que los APES en su enseñanza y consulta recetan dexametasona 4 miligramos, 2 tabletas, y esa es como su dosis de emergencia. No la toman hasta que un proveedor se lo indique. Entonces, si el paciente me llama y tiene fiebre y 101.4 en escalofríos intensos, yo contacto al hematólogo, al APP del día. Les indico que tomen su dexametasona o les digo a dónde deben ir. Si es después de que la O2 ha cerrado por el día, entonces les indico que vayan a la sala de emergencias o que vayan a la clínica. Depende simplemente de la hora del día y de la gravedad. Coordino con esto, parte de esto es interno, coordino con las diferentes áreas de nuestro hospital para determinar a dónde deben ir. Les ayudo a ser atendidos y a que sean admitidos o cuidados hasta que podamos conseguirles una cama en el hospital. Esto es después del horario laboral. Esta diapositiva, aquí es donde Hospital en Casa los monitorea. Hospital en Casa tiene un número de teléfono de emergencia donde una enfermera está disponible. Ellos llaman a ese número de Hospital en Casa y Hospital en Casa llama al residente de hematología de guardia. Eso funcionó muy bien. Hospital en Casa tenía un criterio muy estricto sobre cuándo llamarlos y qué decirle al residente de hematología. Durante la clínica de iniciación, el coordinador de enfermería y realiza visitas, evalúa al paciente, y una parte importante de mi función es educar al paciente sobre
lo que puede esperar. ¿Qué esperar durante el periodo de aumento progresivo? Como mencioné antes, intentamos programar, por ejemplo, Takemta en IU los días 1, 3 y 5. Bueno, si tenían, por ejemplo, CRS o ICANS o si algo de eso se retrasaba, yo era responsable de coordinar y ajustar todas esas citas futuras, de agendarlas y de asegurarme de que el paciente y su cuidador estuvieran informados sobre esos cambios. Y ahí implementamos una alerta o un banner que colocamos en nuestro registro médico electrónico, el cual aparece cuando se abre la historia clínica y avisa a todos que el paciente está recibiendo un fármaco biespecífico, ya que nuevamente este tiene un perfil de efectos secundarios y tratamientos muy específicos. Yo admitía al paciente en el portal de hospital en casa y lo conectaba a sus dispositivos de monitoreo remoto. Me comunicaba con el equipo de hospital en casa todos los días para informar sobre la evolución del paciente y si había algo más que necesitara hacerse. Una de las cosas que hace el coordinador es que una vez que el paciente ha completado su fase de aumento progresivo, yo me encargo de dejar todo listo y se lo regreso a su médico tratante. Programo su primera dosis fuera de la clínica de bispecíficos y los reincorporo con su proveedor aquí en Vanderbilt. Y como tenemos a muchas personas que viajan desde fuera de nuestra comunidad, de otros estados o desde lejos, trabajo con su proveedor local para ver si está certificado en REMS o si está dispuesto a recibir al paciente de nuevo en el ciclo 2, ya en día 1. Nos gusta mantener a todos nuestros pacientes aquí en Vanderbilt durante el ciclo 1, aunque parte de ese tiempo sea fuera del periodo de aumento progresivo. Pero yo me coordino con el proveedor local y trato de organizar, si es posible, que puedan regresar a casa para recibir el resto de sus dosis. Aquí está, por ejemplo, una alerta que se colocó en nuestro registro médico electrónico. Siento que esto fue muy útil. Esto es algo en lo que constantemente estamos tratando de mejorar para que sea visible y que las personas sepan qué hacer con ello y sepan que los pacientes están recibiendo este tipo de medicamentos. Hablé sobre nuestro equipo de monitoreo remoto. Este equipo de monitoreo remoto en realidad fue simplemente copiado de nuestro programa CAR-T. Nuestro programa CAR-T aquí utiliza la misma configuración. Se parece un poco a un Apple Watch, pero lo llevan en la parte superior del brazo y el pequeño dispositivo portátil monitorea su oxígeno, su temperatura, su frecuencia cardíaca, respiraciones, y todo esto se transmite a un portal donde el paciente puede ser monitoreado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí está la tableta que ves en esa imagen y la enfermera virtual es una llamada por Zoom con el paciente para evaluarlo entre las 10:00 y la medianoche. También había un botón de emergencia que podían presionar en esa tableta para que les atendiera una enfermera si no podían llamar. También hay un tensiómetro externo que se conecta por Wi-Fi y que usaban para tomarse la presión arterial antes de su visita con la enfermera virtual o en cualquier momento que se sintieran mal. Entonces, el alta de la clínica de bispecíficos, yo le enviaba un mensaje al médico de guardia si había algo especial respecto al seguimiento del paciente, si necesitaban alguna prueba. Antes de ser vistos, yo programaba las próximas citas de quimioterapia adecuadamente con el equipo clínico principal del paciente. Me comunicaba con la enfermera del proveedor para informarle sobre la situación del paciente y también con su proveedor local para actualizarlo sobre el punto en el que estábamos en el proceso de tratamiento. Muy bien, y esas son mis referencias. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Leslie.
Estuvo fantástico. Aunque trabajo contigo, en realidad aprendí algunas cosas sobre el glofitamab, pero no lo hemos usado tanto. Así que, nuevamente, para los miembros de la audiencia aquí presentes, por favor, todos escriban sus preguntas en la pequeña caja de chat que tienen en su aplicación de Zoom. Y Leslie y yo estamos aquí también acompañados por Kate Kennedy, quien es nuestra enfermera practicante principal. Gracias, Kate, por acompañarnos. Y ella también ha sido fundamental en el desarrollo de muchos de los procedimientos operativos estándar que ustedes han visto en las diapositivas de hoy. Y ha estado directamente involucrada en la capacitación de todas las enfermeras y enfermeros practicantes. Así que voy a abrir la sección de preguntas y respuestas aquí. Y Leslie, te voy a hacer una pregunta de un miembro de la audiencia y, por supuesto, Kate, gracias por estar aquí. También tienes permitido hablar. Creo que ya te he dado los permisos. Así que, bien, tenemos una pregunta. Así que, especialmente, Leslie, esta es para ti. Este monitoreo remoto virtual, Olid, mencionaste que el paciente usa estos dispositivos y que la aplicación en el iPad del paciente puede subir los signos vitales al portal, pero ¿quién monitorea este portal las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Y cómo actuamos sobre los datos que llegan del portal? Entendido. Su hospital. En casa tiene una enfermera virtual que monitorea eso y su Kate trabajó con ellos para establecer parámetros de referencia y eso es algo que hacemos en la primera visita. El APP que ve al paciente en el ciclo 1, día 1, o ingresa una nota en la historia clínica que contiene los signos vitales de referencia. Por ejemplo, si alguien siempre ha sido bradicárdico con 52, no hay necesidad de llamar al fellow de hemato-oncología por una frecuencia cardíaca de 52 cuando ese es su valor normal. Eh, pero sí, Kate estableció esos parámetros y cuando inscribo al paciente en el portal puedo ajustar esos parámetros o también trabajamos con la compañía para definirlos específicamente como una terapia bispecífica y es solo un clic, pero se puede ajustar. Oh, qué bien. De acuerdo. ¿Y hay algún límite de temperatura en el que se les indique a los pacientes que nos llamen? Creo que es 100.4, ¿correcto? Eso es correcto. Escalofríos con temblores. De acuerdo. Ahora, algo que quiero aclarar es ¿en qué nivel manejarías a este paciente simplemente diciendo está bien, toma Tylenol y dexametasona? ¿Y en qué paciente dirías no, esto es algo serio, ven a la clínica, si es por supuesto en horario laboral o ve a la sala de emergencias? ¿Podrías darnos los dos, yo diría, escenarios de pacientes y guiarnos a través de ellos? Y puede ser cualquier paciente que hayas atendido en la última semana o así. Sí, sí. Eh, entonces, solo para señalar, hemos aprendido a través de la recopilación de algunos datos que nunca hemos tenido a un paciente que haya sido detectado con CRS o ICANS a través del monitoreo remoto. Fueron reportados por el propio paciente o se detectaron cuando vinieron a la clínica. Pero un paciente llamó después de la consulta, aunque durante el horario laboral y tenía fiebre de más de 100.4. Y el procedimiento operativo estándar actualmente es que todas estas personas sean hospitalizadas, los de grado 1 también, y me comuniqué con Kate. Ella fue mi aplicación del día. Me comuniqué con Kate y le conté lo que estaba pasando y ella me aconsejó que le dijera que tomara su dexametasona y su Tylenol y que se dirigiera al hospital. Pero ahora mismo hay tolerancia cero. Se admiten todos los de primer grado. Entiendo, sí. Creo y quiero comentar un poco aquí, porque definitivamente hay una variación en la práctica entre nuestro equipo de CAR-T, quienes tienen mucha más confianza manejando CRs de grado 1 en un entorno ambulatorio. Espera, un momento. Por ejemplo, hemos administrado psilocibina en la consulta
Y en comparación con la clínica de bispecíficos, donde creo que todavía somos un poco más cautelosos. Y, Kate, ¿quieres agregar algo aquí en cuanto al manejo real del CRS o ICANN? Parece que el monitoreo remoto, aunque lo estamos haciendo, no ha impactado de manera significativa en la atención al paciente. ¿Esa es una evaluación correcta? No estoy seguro si tu micrófono está conectado, Kate. Bien. Leslie, ¿quieres comentar? Oh, ahora simplemente perdimos tu voz. Aquí estoy. ¿He vuelto? Sí. Bien. Nuestra mayor cuestión en cuanto a que la mayoría han sido manejados con dexametasona y han estado, solo hemos tenido 2 pacientes que han recibido TOSI y fueron aquellos en los que se inició. Uno se inició en la clínica ambulatoria específica, uno, y los otros fueron el otro. Uno que recibió TOSI fue iniciado antes de que pasáramos a atención ambulatoria. Fueron ajustados mientras estaban hospitalizados, pero ellos son los únicos 2 que han recibido TOSI hasta ahora. La mayoría ha sido manejada con dexametasona. Ok. Sí, no, eso es muy, muy útil, de verdad. Y también tenemos varias otras preguntas y creo que esta es una pregunta muy, muy importante y práctica. Esto es en relación a la coordinación del cuidado. Por ejemplo, un paciente viene al campus principal para el primer ciclo de pooling ajuste. ¿En qué momento ese paciente es derivado de nuevo al oncólogo de la comunidad? Porque no nos gusta mantenerlos aquí. Y eventualmente, si el médico local se siente cómodo, nuestro objetivo siempre es hacer la transición de regreso al médico local. ¿Podrías darnos una idea de qué nivel y qué tipo de comunicación tendrás con el equipo local? Entonces, tratamos de mantenerlos aquí solo durante el primer ciclo. Y yo trato de asegurarme de que tú o el médico de planta puedan ver al paciente antes de que regrese a la comunidad. Lo he hecho desde el primer día del primer ciclo. Me comunico con su proveedor local para ver si está certificado en RIM o si está dispuesto a obtener la certificación RIM. ¿Sabes lo que implicaría? Y parte de eso depende del nivel de comodidad del proveedor local. Incluso si tienen la certificación REM, pero son nuevos en esto, quieren que ni siquiera empiecen hasta, por ejemplo, el ciclo 3 o cuando se sientan cómodos. Pero sí intentamos que regresen a casa. Es mucho mejor para el paciente, sabes, que no tengan que conducir tan lejos. Y creo que eso ha sido lo más importante realmente, contener el servicio ambulatorio, la clínica ambulatoria, y es la satisfacción del paciente y luego poder lograr que regresen a casa. Me alegra escuchar eso. Entonces, tienes una conversación con el paciente y el familiar y estoy seguro de que surge esta pregunta sobre si prefieres la adaptación ambulatoria o la hospitalaria. ¿Y te has encontrado con alguien que haya elegido la hospitalización por alguna razón? Sí, sí. Tenemos pacientes que han decidido optar por la hospitalización. La razón principal es la situación del cuidador. Sabes, no puedes conducir tú mismo hacia o desde con talco y tecnología. Debes tener un cuidador las 24 horas del día durante todo el periodo de adaptación. Si no cuentan con eso o por su fragilidad. Y esto es otra cosa, hablando desde el punto de vista de enfermería. Sabes, muchos de estos pacientes son mayores. Así que la fragilidad del paciente durante la adaptación a veces hace que el médico responsable se sienta un poco más cómodo administrando estos medicamentos en el hospital en lugar de forma ambulatoria. Pero sí, tomamos todo eso en consideración y hay algunos que realmente preferirían hacerlo de forma ambulatoria, pero nosotros nos sentiríamos más cómodos si lo hicieran como pacientes hospitalizados. ¿Tenemos algún parámetro en el que algún paciente que está a punto de comenzar la terapia básica y si tienes, no sé, X, Y, Z podría ser la carga de la enfermedad o la función cardíaca o EPOC o
no sé, alguien en diálisis, ¿verdad? Tenemos esos criterios establecidos. Definitivamente vas al hospital o siempre intentas primero hacerlo de forma ambulatoria. Intentamos hacerlo de forma ambulatoria y hablando con el médico de cabecera. Recientemente tuvimos un proveedor que tenía un paciente de 90 años y con el que simplemente se sentía más tranquilo en su primer ciclo, un día 15 EPCOR, con ellos quedándose a pasar la noche. Él simplemente recibió sus 2 primeras dosis de forma ambulatoria, pero se sentía más tranquilo. Ingresar como paciente hospitalizado durante ese periodo de 24 horas. Así que trabajamos con eso, pero no hay un estándar establecido, no tenemos un límite definido. ¿De acuerdo? Así que tenemos algunas preguntas adicionales aquí. Creo que ya respondiste la pregunta sobre la fragilidad, pero una de las preguntas de la audiencia es, ¿cómo se incorpora un nuevo biespecífico? Porque como mencionamos al inicio de la charla, en realidad hay decenas de tipos diferentes de biespecíficos en ensayos clínicos. Tenemos varios estudios abiertos en este momento en Bandy y Baku anticipó que muchos de estos medicamentos serán aprobados por la FDA en los próximos años para diferentes enfermedades o indicaciones. Entonces, guíame por el proceso de incorporación de un nuevo biespecífico. ¿En qué consiste el proceso de reflexión? ¿Crean un procedimiento operativo estándar para cada medicamento o analizan varios medicamentos? Sí, exacto. Sí. Entonces, eso lo tengo anotado. Uno de los obstáculos que quería comentar era lo rápido que se están añadiendo nuevos medicamentos. Tan rápido, Glowfeed, ya sabes. Y luego decimos, oh, esa es una infusión de mínimo 4 horas, ya sabes. Así que sí, esos tienen que hacerse rápidamente. Kate es maravillosa para poder encargarse de eso rápidamente. Eh, Incorporarlos al procedimiento operativo estándar. Creo que lo más importante fue cómo me notificaron que había un nuevo plan en marcha. Y, y el equipo de farmacia trabajó con nuestro equipo de TI y Raúl me envían una bandeja de mensajes. Tengo a mis compañeros de trabajo también en esa bandeja de mensajes por si pasa algo y yo no estoy, para que no se pase por alto. Y yo me comunico primero con el paciente. Llamo al paciente y de alguna manera le explico, ya sabes, le guío en el proceso. Le digo, ya sabes que se requiere un cuidador. Esto va a ser una posibilidad. Alojamiento. Tengo. He pensado en muchas maneras de tratar de obtener eso. Les envío un paquete educativo. Reciben una carpeta con información que tienen en casa, que incluye un calendario, un horario y una aplicación. La visita educativa es fundamental. Es importante que tengan una visita educativa sobre la aplicación antes de que comiencen con el ciclo 1, día 1. Así que ellos, y es como una visita de 1 hora en la que repasan cada paso, revisan sus medicamentos para llevar a casa, sus medicamentos de emergencia, pero ya sea enviándoles esta información por correo electrónico, la información educativa o enviándola por correo postal, la tienen en casa si es una consulta por telemedicina o la traen consigo a la clínica, de modo que tienen ese material para revisarlo mientras la aplicación lo repasa. Así que no es una sorpresa, ya sabes, porque esto implica mucha responsabilidad tanto para el paciente como para su familia. Kate, ¿quieres comentar sobre el proceso de incorporación? Sí, así que creo que el proceso de incorporación tiene algunos pasos diferentes, así que creo que afortunada o desafortunadamente nada avanza muy rápido en Vanderbilt. Así que nos enteramos de un medicamento y tenemos un poco de tiempo antes de que realmente está en el formulario y disponible. Y durante ese tiempo estamos trabajando en obtener la certificación REM, si existe un protocolo REM. Estamos trabajando en educar a todo el personal. Así que Leslie, todos los APPs, las enfermeras que lo van a administrar. Y también estamos trabajando en armar paquetes de enseñanza para los pacientes. Así que, por ejemplo, ahora mismo tenemos paquetes de enseñanza para los medicamentos que vemos como Tactile, Epcor, Mocin, Glowfeed. A medida que tengamos nuevos, tendremos que armar más paquetes de enseñanza para enviar. Creo que esas son las cosas más importantes. Creo que para
nosotros como institución, lo más importante a medida que tengamos más de estos será el espacio. Y como, por ejemplo, podemos quedarnos donde estamos, tenemos que buscar otro lugar para estar. Y una clínica por la tarde realmente es la manera de hacerlo, o necesitamos ampliar eso. Sí, creo que eso va relacionado con una de las preguntas que tenemos de un miembro de la audiencia es ¿cuáles son las principales barreras? Y ambos han estado en el programa desde el principio, cuando éramos parte de la fase 1, estudio, y Rana Tech and Talk. Y luego el medicamento se volvió disponible en el mercado. Y comenzamos a hacerlo inicialmente en pacientes hospitalizados y luego estuvimos yendo y viniendo con esto, dónde hacer esto. Así que pueden contarnos cuáles han sido los mayores desafíos y cómo los superaron. ¿Y qué ven para el futuro? Mencionaron un poco sobre cómo a medida que el medicamento se vuelve más común y aparecen nuevos medicamentos en el horizonte. Así que la capacitación y el espacio, y en una gran empresa como la nuestra, siempre estamos compitiendo por el espacio para el personal y los recursos de espacio. Entonces, si hay un programa que no es tan grande como el nuestro, ¿cómo se puede implementar eso con recursos limitados? Sí. Entonces, creo que esa es una pregunta con dos partes. Así que creo que en un centro médico más grande como uno académico, creo que ya sabes, el personal y el espacio probablemente son menos problemáticos, pero lograr que las cosas avancen como probablemente la política no es la palabra correcta, pero lograr que las cosas se hagan puede ser un poco más difícil porque hay muchos niveles diferentes de gestión por los que las cosas tienen que pasar. Creo que para nosotros lograr cosas como empezar a reunir a las personas adecuadas en la sala fue el mayor obstáculo. Y luego lograr que la gente estuviera de acuerdo en cómo íbamos a manejar CRS. Creo que especialmente al principio estábamos manejando a estos pacientes en la OTU con los médicos de trasplante y los tratábamos de manera muy similar a los pacientes con CAR-T usando TOSI muy temprano, lo cual creo que no era necesario. Así que alejarnos de eso y lograr que la gente se sintiera cómoda con la idea de cambiar ese enfoque fue difícil. Así que redactar ese protocolo y lograr, o mejor dicho, redactar el SOP y lograr que la gente se sintiera cómoda con ese SOP de usar DEX y avanzar a todos y solo si era necesario, fue uno de los mayores obstáculos. Creo que en la comunidad va a haber un par de cosas que serán difíciles para ellos porque sus proveedores van a tener que estar certificados en REM, pero también sus hospitales y quienes los atiendan en el hospital van a tener que estar certificados en REM y estar familiarizados. Y van a tener que tener acceso de alguna manera a TOSI si lo llegaran a necesitar. Y no sé si necesitan tener TOSI disponible en el momento, pero sí deben poder conseguirlo. Y eso creo ha sido como el factor limitante que hemos visto. Por ejemplo, el oncólogo puede estar certificado en REM, pero el hospital no lo está. O el oncólogo está certificado en REM, pero el hospital no lo está. La y los hospitales no están certificados, pero las personas que están de guardia, como el hospitalista que está de servicio para ese caso, no se sienten cómodos con ello. Y yo no estoy realmente seguro de cómo hacerlo. Sí, y de nuevo, es una discusión en curso. Definitivamente la situación de los RIMS en Estados Unidos es un objetivo en constante movimiento y a medida que el medicamento se vuelve más común y fácil de usar y se adquiere experiencia, esos programas han cambiado. Como en el caso de CAR-T, ahora los requisitos de los RIMS son casi nulos. Y espero que en el futuro pase lo mismo con los bispecíficos. Y muchos de los bispecíficos para linfoma no tienen el programa RIMS asociado. Así que tenemos, creo, unas pocas preguntas finales. ¿Hay alguna, en su experiencia, Kate y Leslie, algún parámetro clínico que prediga el riesgo de CRS en su experiencia, como la carga tumoral o algún tipo de comorbilidades, donde sepan que este paciente tiene más probabilidad de desarrollar toxicidad significativa por el bispecífico?
¿Han encontrado algún patrón en su práctica? No lo hemos hecho. Creo que parece que los pacientes con mayor carga tumoral tienen más probabilidad de presentar CRS, pero creo que eso ha sido refutado en los estudios. Así que no creo que eso sea realmente cierto. Y algunas personas en quienes siento que absolutamente van a tener CRS pasan sin problemas y luego otras personas no. Creo que simplemente realmente tienes que educar al paciente y tienes que estar preparado para ello como clínico y como enfermero. No creo que haya ninguna manera de predecirlo realmente. Sé que habíamos estado haciendo CRP y ferritina, pero esos son tan inespecíficos y no me parecen muy útiles. Dejamos de hacerlos. Sí, no, yo educo. En el puñado de casos que he hecho es muy aleatorio, la verdad. Sí. Leslie, creo que esta es una pregunta para ti, porque he visto tu hoja de Excel donde estás haciendo el seguimiento de cada paciente y recopilando muchos datos de manera prospectiva. Así que la pregunta es, ¿qué proporción de los pacientes que hemos tratado en el entorno ambulatorio se mantuvieron como ambulatorios durante todo el ramp-up y nunca ingresaron al hospital? ¿Tienes una idea aproximada? Estás en silencio, Leslie. Gracias. Gracias. 1. Hemos tratado a 31 pacientes desde que nos volvimos ambulatorios, pero 2 de ellos, por razones de fragilidad, fueron tratados como internados. Así que tuvimos 29 que tratamos de forma ambulatoria. Hemos ahorrado 92 días de hospitalización al tratarlos como ambulatorios. Y tendría que revisar mi hoja de cálculo para decírtelo. Creo que cuando lo he visto ha estado más o menos en línea con los estudios. Creo que ha sido de los pacientes de TEC y TALC, de los de mieloma. Por tipo de paciente específico, hemos logrado mantener completamente fuera a aproximadamente el 50%. Y luego linfoma por tipos específicos, creo que tuvimos quizás 2 que ingresaron, pero no sé de cuántos, y aún no estoy convencido de que esos fueran CRS. No sé qué fueron esos casos, pero sí ingresaron. En mi caso, ninguno de mis pacientes ingresó al hospital. Sí. Lo he hecho. Entonces, una de las preguntas o sugerencias era, ya sabes, y Kate y Leslie discutimos un poco estos datos sobre el uso profiláctico de tocilizumab. En el caso del bispecífico, y por supuesto no hay datos prospectivos que sugieran que el riesgo de CRS pueda reducirse significativamente, de alrededor del 70% a un 15% o 20% si se utiliza una sola dosis de tocilizumab. Y nosotros, como programa, realmente analizamos nuestros datos y nuestro éxito con la dexametasona únicamente como tratamiento por defecto y como premedicación profiláctica para estos fármacos y sentimos que no hay necesidad de tocilizumab profiláctico, al menos en nuestro entorno aquí, porque hemos tenido bastante éxito manejando el CRS en etapas tempranas y con dexametasona ajustada. Y es algo sencillo. Es un medicamento oral y el paciente puede tomarlo en su residencia local, mientras que el tocilizumab es una infusión intravenosa y sigue siendo extremadamente caro. Así que, como programa, elegimos no usar drozolizumab profiláctico para los viceespecíficos. Y lo mismo ocurre con nuestro programa ambulatorio de CAR-T. No hemos estado administrando la dosis profiláctica, pero sí hemos estado usando desimetasona profiláctica para nuestros pacientes con CAR-T para la prevención de CRS y cáncer ocular. Creo que con esto deberíamos concluir nuestra sesión en este momento. Quiero agradecerles a ambas, Leslie y Kate, por trabajar en este programa y ayudar a tantos pacientes, por compartir su conocimiento y responder todas las preguntas de los numerosos miembros de nuestra audiencia aquí presentes. Este seminario web será archivado en el sitio web de iag.org y estará disponible para cualquier revisión futura. Así que después de esto,
Si tienen alguna pregunta, no es tan difícil encontrarnos en Google y envíenos un correo electrónico. Así que por favor no duden en contactarnos si su programa está interesado en desarrollar este tipo de modelo de práctica. Estaremos encantados de ayudarles. Gracias.